al saludo protocolar. Es un honor y un gusto, un honor compartir esta mesa con las personalidades que nos acompañan y con ustedes. Un notariado de altura a quien yo siempre y doy fe notarial, y mis amigos pueden darle igual, que donde quiera que yo estoy distingo y realzo al notariado peruano y aspiramos a nuestro notariado, que luego les explicaré un poquito en mi charla, a acercarnos al nivel de notariado que ustedes han logrado. Así que ese es el honor y el gusto, porque vengo acá a reunirme con amigos. Es una hermandad que hemos ido desarrollando a través de los años, y cuando vengo aquí me siento como en casa. Y de hecho, eso es lo que me da ánimo a que dentro de ese respeto que yo siento por el notariado peruano, me atreva en hermandad a darle estos mensajes. Lo que quiero es compartir esas experiencias, esas cosas, esas vivencias que he tenido. Y en este tema del notariado mundial, le decía yo a los colegas que me está dando un ataque de vejez, porque de momento me doy cuenta que ya son 19 años los que llevamos en esta brega internacional. Pero bueno, me presento simplemente, Denis Martínez, notario, y les presento, aspiro a dar esa panorámica grande de nuestro notariado y a esos 19 principios que han ido perfilándose con el tiempo para definir y proteger esa función. Y luego viendo los retos que nos esperan en el siglo XXI para lograr que esos principios se pongan en función. Entonces empezamos con un concepto el más amplio que pudiéramos concebir, el de seguridad. Es fundamental para el ser humano, es esencial para la vida, para la tranquilidad, para el desarrollo. Un ser humano intranquilo es un ser humano infeliz, es un ser humano que no puede lograr sus metas. Y está la seguridad física, si yo estoy pensando que alguien me va a dar un golpe, o la financiera, que no tenga los fondos correspondientes para cubrir mis necesidades, y la que nos interesa a nosotros, la seguridad jurídica. En el siglo XXI nos trae muchos cambios que ocurrirán de forma más rápida, nos encontremos a más riesgos, los temas de seguridad y confianza serán cada vez más relevantes. Miren ustedes las noticias, cada vez que ven un abuso, un engaño por internet, porque el internet es una fuente de posible desconfianza. Es lo opuesto a lo que estamos nosotros proponiendo. Todo país necesita proveer un ambiente de seguridad jurídica y es esencial al funcionamiento, estabilidad y desarrollo sostenible de toda nación. Entonces, tenemos en un extremo el Estado proveedor de seguridad jurídica, haciéndolo a través de un funcionario, una oficina pagada por el Estado, una persona pagada por el Estado, en una ventanilla, recibiendo al público. El Estado es el único que provee esa seguridad. Si lo hiciste en esa ventanilla, puedes estar seguro que estás totalmente protegido. ¿Sí? Y el ejemplo de eso pudiera ser las economías del este de Europa anteriores, no las de ahora, vamos a hablar un poquito más de las de ahora más adelante. Bueno, quiero mencionar por favor que el panelista es el doctor Mario Romero Valdivieso, decano del Colegio de Notarios de Lima y presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú. Y también queremos invitar a los integrantes de la mesa protocolar para que puedan descender, para que puedan apreciar mejor la ponencia internacional del doctor Denis. Muchas gracias. Me abandonan, ¿eh? Bueno, yo sé que mis otros hermanos notarios peruanos me van a apoyar, me van a dar ánimo. Miren, estábamos hablando de la seguridad y en un extremo la seguridad a cargo exclusivamente del Estado y en el otro extremo la seguridad provista exclusivamente por el ciudadano. Ese es el ejemplo en Estados Unidos. El ciudadano no tiene asesoramiento previo a las transacciones. Se llevan a cabo las transacciones, si quiere
el ciudadano contrata a un abogado que lo asesore. Si quiere, le coloca con un notary public la autenticación de la firma, y la totalidad de los riesgos y la totalidad de las consecuencias la va a tener el ciudadano. Y en el centro estamos nosotros, los notarios de tradición civil o continental, como les llamamos. Y quiere decir que nosotros recibimos del Estado, por delegación, la facultad de dar certeza a los eventos que se dan ante nosotros. Y el Estado no es el que nos paga, el Estado no es el que es últimamente responsable, somos nosotros los notarios en el medio. Y en el siglo XXI contemplamos que eso cambie. Yo entiendo que hemos visto un desarrollo hacia nuestro notariado, vamos a ir un poquito más adelante en eso, y que nuestro notariado seguirá creciendo y fortaleciéndose. Mire, hablando de seguridad, estuve en Haití como parte de las gestiones de nuestra región, a la que apoyo en trabajos, a la Unión Internacional de Notariado Latino. Vimos esas comunidades post-terremoto. ¿Sabe qué? Nos impresionaba la seguridad que pueda plantearse a todos los ciudadanos, a todos los seres humanos que viven en esa condición. Imagínense que nos contaban que siempre tiene que haber un adulto en esos techitos, porque si ese adulto se va, cuando regrese, puede que no tenga nada, o porque otro vecino se lo llevó, o porque el Estado lo recuperó. ¿Y de qué forma puede ese ciudadano rescatar, reclamar, probar que él es el que estaba en ese techito? No puede. Ese es un ejemplo de la máxima inseguridad. Entonces, nos encontramos que en nuestro notariado tenemos un delicado balance entre agilidad y velocidad y seguridad y permanencia. Quiere decir, no es velocidad por la mera velocidad. Hay un interés y las tecnologías y los comercios nos apuran en que las cosas las hagamos rápidas, pero no es por la mera velocidad. Tiene que ser rápido y tiene que ser seguro. Así que es un delicado balance lo que la ley nos está buscando considerar. Y nosotros generalmente pues estamos mirando hacia nuestro país, hacia nuestra notaría, viendo los problemas que nos enfrentamos, pero no nos damos cuenta hasta que vamos al notariado mundial, que este notariado que nosotros practicamos en Perú, en Puerto Rico, en México, tiene un impacto mundial. Lo mismo que hacemos aquí, lo hacemos todos los países que somos miembros de la Unión Internacional del Notariado. De momento, esa garantía que se ofrece en Perú puede ser evidenciada, y vamos a ver que es una de las aspiraciones del siglo XXI, evidenciada en otro país con los mismos efectos jurídicos. Dos sistemas son los grandes, y ya los conocemos: el tipo sajón, el tipo latino, con unas características específicas. La más determinantemente diferenciante es la que somos profesionales del derecho y asesores y garantizadores del contenido. Cuando el notary public es un mero identificador de firmas, no conserva el original del documento y no produce justicia preventiva. Se ha criticado a nuestro notariado por ser una figura antigua. Hombre, si es por viejo que lo van a criticar, no empiecen conmigo, ¿verdad? Por ser lento, pues tiene que ser lo lento que sea para que sea seguro. No es velocidad por mera velocidad. Por ser caro, depende de lo que recibimos a cambio. Y la seguridad jurídica vale, tiene una importancia y un valor importante en nuestra sociedad. En los Estados Unidos la economía ha puesto en duda la efectividad del sistema sajón. ¿Y saben qué? El mismo FBI ha anunciado una lista de riesgos al realizar transacciones inmobiliarias. Imagínense que el mismo gobierno esté advirtiendo a sus propios ciudadanos de que el sistema que esté en funcionamiento en Estados Unidos puede resultar en una trampa. Al 2016 y al 2017, un aumento sustancial en fraude de las transacciones inmobiliarias. Y les quiero traer un ejemplo. Le tomó 90 minutos a un reportero del Daily News robarse el Empire State
¿Por qué? Porque fue a una farmacia, compró un formato, lo llenó, cumplió con toda la formalidad. Mire, él describía un edificio Art Deco de 102 plantas con valor de $2 billones, $2.000 millones. El comprador era Nellox Properties, que es stolen o robado al revés, y los testigos eran Fray Ray, la estrella de la película de King Kong. No podía ser más absurdo el documento, y eso mismo es lo que quería el periodista estar trayendo. ¿Y sabe qué? Lo llevó al registro de la propiedad y en 30 minutos estaba inscrito. Cumplió con todas las formalidades. Oiga, ese título, ¿valdría para algo? ¿Serviría para algo? Oiga, no. Cualquier ataque a ese título caería. No podría ser defendible. Pero ¿sabe la gran diferencia? Que requería un pleito, que requería mover la rueda de la justicia, requería que un abogado formulara alegaciones, todo ese trámite es de justicia remediativa, no la justicia preventiva que nosotros proveemos. Cuando el economista Robert Shiller estaba explicando cómo es que había ocurrido la crisis de subprime, dice que quizás no se hubiera dado la crisis de subprime como efectivamente se dio de haber existido un funcionario imparcial, conocedor del derecho, que pudiera haber orientado previamente al consumidor y no inducirlo por estrictamente beneficios económicos. El funcionario del banco, el vendedor corredor de bienes raíces, todos están buscando su propio beneficio, su propia comisión, y no pueden estar dando un asesoramiento imparcial. Y como les decía, ese asesoramiento en Estados Unidos se da al nivel que el individuo quiera, no hay un procedimiento requerido por la ley. Así que decía Robert Shiller, el economista, que si hubiera habido un funcionario como un notario, quizá la crisis de subprime, que todavía hay consecuencias raras por ahí, consecuencias ocurriendo al presente, no hubiera ocurrido o hubiera ocurrido mucho menor impacto. Entonces, ¿por qué nosotros podemos estar aportando? ¿Cuál es el valor añadido de la función del notario? Vamos a ver. Si hay un acuerdo verbal, nos damos la mano, ¿existe acuerdo? El principio espiritualista nos dice que sí. Una oferta debidamente aceptada, reflejada con un apretón de manos, es un acuerdo perfectamente válido. Pero resulta que cuando llega el momento de cumplir, a uno de los dos se le olvidó, no porque fue de esta otra forma y no como tú dices. Pues esa inseguridad no es deseable. Pero vamos a ver, y si se le añade al acuerdo verbal apretado en la mano la servilleta en el restaurante donde lo estuvimos discutiendo, ¿será una garantía un poco mejor? Pues ¿sabe qué? Vale tanto como las personas que lo firman, porque en una servilleta fue el acuerdo de un joven Leo Messi, me estoy delatando, pero soy fanático del fútbol y admiro al campeón de este año del fútbol europeo. Pues el acuerdo firmado en una servilleta da un pequeñito nivel de garantía adicional, pero todavía no es suficiente. Con la intervención del notario autenticando la firma, pues todavía es un acuerdo que solamente puede dar fe de la fecha y de la firma. Y finalmente la escritura pública, el producto magno del notario, lo que efectivamente lo distingue. ¿Sabes que como parte de mi función también fui a dar una charla a abogados de Florida? Y yo le decía, es que cuando otorgamos, ante nosotros nosotros autorizamos una escritura pública, yo doy fe de que todo lo que dice ahí es cierto y de que todo lo que dice ahí es legal. A mí me quitan del cuadro, a mí que no me apunten. Porque las cosas que hacen los abogados asesores en Florida son cartas de opinión para inducir a bancos, y al principio tiene unas limitantes y al final tiene unos disclaimers que dicen: yo lo único que vi fue lo que me dijeron y el papel que miré fue el 1, 2, 3, 4 y no me hago responsable de nada. Así que
la escritura pública que nosotros proponemos y defendemos es totalmente extraña al sistema sajón y americano. Y esa escritura, la veracidad, la legalidad, fuerza probatoria y fuerza ejecutoria. Nada de eso tiene el instrumento producido. Finalmente, si tenemos un documento que provee seguridad, si no hubiera seguridad, no hay confianza. Si no hay confianza, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay desarrollo económico. Sin desarrollo económico, no hay desarrollo social. Y no hay paz, surgen los conflictos. Así que el notario, al proveer la confianza en el inicio de esa pirámide, es una fuente de paz. Este era el mensaje principal de mi amigo, el pasado presidente Jean-Paul de Gaulle. Y fundaba su programa de trabajo en la confianza que proveemos los notarios. Y claro, el notariado como una de las patas de esa mesa de la seguridad jurídica. El catastro, pero es meramente una ayuda técnica para identificar el bien. El notario para atribuirle personas y derechos a ese bien que el catastro nos ayuda a identificar. El registro para publicarlo y proveer una defensa adicional al que el notario identificó. Y finalmente los tribunales o los mediadores, los árbitros, para resolver cualquier disputa que, a pesar de toda esa seguridad jurídica, siempre pudieran existir. Hay estadísticas mostrando el nivel de litigación en los países de tradición sajona versus los países de tradición latina, y que los pleitos en estos asuntos de propiedades y transacciones son mucho menores cuando tenemos el sistema México. Y entonces, la Unión Internacional del Notariado, esta organización que desde el año 48, y siendo Perú uno de los fundadores desde su origen, se encarga de reunir los notariados del mundo para esas esencias que le hemos hablado, irlas identificando, fortaleciendo y difundiendo. Somos más, de este tipo de notarios somos más de 2/3 partes en el mundo. Más de 2/3 partes del Producto Bruto Mundial se controla por documentos iguales que los que ustedes están otorgando. Somos 15 del G20. Y entonces se formulan esos 19 principios de la Unión Internacional del Notariado, que es lo que vamos a estar mencionando brevemente ahora. Para verlos por escrito, los invito a ver la página de la Unión. Tiene un montón de información. Los invito a que lo vean periódicamente, siguen renovando sus artículos y sus exposiciones. Y una pequeña blog que es de un notario de Puerto Rico, denismartinez.net, que ahí estas actividades están puestas. De hecho, ya tengo la base, ya está publicada, de esta actividad, de los 19 principios y cómo esos principios afectan en el siglo XXI. Entonces, ¿cuál es la relevancia de nuestra función en el siglo XXI? Ahí estoy señalando, junto con nuestro amigo Canario, a quien junto con el presidente del Consejo pudimos saludar y visitar en Tenerife, el notario en Tenerife, cuando nos visitó en San Juan. Estábamos viendo a un notario español dando fe del ponimiento de pies en un terreno res nullius para reclamarlo para la corona española. ¿Sí? Y el día de hoy sigue siendo relevante. Bueno, pues la Unión ha celebrado cada 3 años congresos, igual que ahora el de Yakarta, y me da otro ataque de vejez, porque yo he estado en todo menos en el de Grecia. Esa es la historia notarial mía. Esto tiene sus enlaces para ir a ver las conclusiones de cada uno de esos congresos. Imagínense que el esquema general del congreso es que nos reunimos los países, en cada uno de los temas que se discuten, cada país presenta una ponencia, hay un moderador, al final de las presentaciones se reúnen, hacen un exprimido, un extracto, un resumen de cada uno de los elementos más sobresalientes y publican las conclusiones del Congreso. Esto que estamos haciendo hoy acá es como un pequeño ensayo, porque lo que va a hacer resultar del Congreso va a ser en esos 2 temas unas conclusiones y unas recomendaciones a nivel mundial.
ven ahí, porque si les diera ahora, verían en esos enlaces, eso estaba en la página de la Unión, específicamente los congresos pasados, las conclusiones de los grupos de estudio de los congresos anteriores. Y tengo que decirle, pero es que es una opinión muy prejuiciada. Históricamente, de los mejores congresos ha sido el que se celebró aquí en Lima, en Perú, en octubre de 2013. Y estuve muy de cerca y toda la historia de ese congreso antes y después la he seguido y las conclusiones están ahí publicadas y siempre realzo primero la organización que estuvo impecable, luego las conclusiones y finalmente los notarios. Ustedes estuvieron participando y nos regalaron su amistad y su calor en ese congreso de Lima. Con todo y que era París y la cuna del amor y de la cordialidad, el congreso de París, no tenemos ningún colega francés por aquí, ¿verdad? Pero no me gustó tanto como finalmente llegamos a Yakarta. ¿Y qué va a pasar en Yakarta? Están convocados 88 países. Han continuado los países y ahora en Yakarta la Unión va a considerar otro país, el 89, Bielorrusia. ¿Quieren saber por qué es tan relevante hoy y tan importante hoy lo que vamos a discutir ahora en adelante? Porque es a base del cumplimiento de los principios del notariado que se admite o se rechazan los candidatos. Hay una mezcla de criterios, pero si llega a un cierto nivel de cumplimiento con los principios generales del notariado, es recomendada su admisión. ¿Y por qué Yakarta? Oiga, eso es tan lejos por allá, nos va a mandar el notariado a viajar para ir a compartir con el notariado de Indonesia. Pues para empezar, no sé si saben que Indonesia tiene 234 millones de habitantes. Y cabe Perú 8 veces ya, y cabe Puerto Rico 99 veces. Es una gran nación y es una de las potencias económicas de Asia. Y porque la Unión Internacional en su estrategia grande ha ido dándole relevancia a los países de Asia que han acogido al notariado. Y originalmente eran Corea y Japón. Y se unían al resto del notariado. Ahora tienen su propia comisión de asuntos asiáticos, porque ya son 9 los países. Indonesia es otro, Vietnam es otro, Mongolia es otro, China es otro. Hay 15.000 notarios chinos. Yo, entre las actividades, vi en el Congreso, vi cuando se instaló la bandera del notariado chino en medio de la bandera de los notariados del mundo. Y resulta que el día que pusieron esa bandera se duplicó el número de los ciudadanos que se sirven de un sistema latino como el nuestro. Y interesantemente cumplieron con el mínimo de requisitos de los principios del notariado y se comprometieron en cumplir con lo que les faltaba. O sea que imagínense un ciudadano chino yendo a recibir un asesoramiento y a entregar documentos ante un funcionario que cuando le incorpore al documento de fe de toda la veracidad y de toda la verdad que está contenido ahí, escogieron el nuestro, escogieron el sistema del notariado latino y todavía están participando, están interviniendo. Interesantemente, los chinos, la Comisión de Asuntos Asiáticos tiene problemas de distancia y tiene problemas de idioma. Ese problema no lo tenemos acá. Bueno, la distancia, vamos a decir que sí, pero los idiomas no, que los hace todavía más distantes, más difíciles de comunicar, más difíciles de desarrollar proyectos. Bueno, pero la cosa que se hace en Asia para que el notariado asiático vea la potencia del notariado mundial. El notariado asiático va a ser parte de esta actividad. Y, claro, debido también al número de ciudadanos, hay 3.000 notarios, más de 3.000 notarios en Indonesia. O sea que pensamos que va a ser una experiencia muy diferente. Va a estar
formado, ¿verdad?, por notarios asiáticos, y ya me imagino todas las traducciones simultáneas y todo lo demás, y van a estar dando sus conferencias, sus ponencias en los temas que van a discutirse. Entonces, llegamos a los principios. Ya vimos los conceptos generales, pero eso lo vamos a traducir ahora a 19 reglitas que son las que nos dan el concepto. Los principios del notariado son ese conjunto de normas, de conceptos que constituyen la esencia de la institución notarial y el modelo al que todos los notariados han de aspirar. Y en la esperanza de que estos principios sean recogidos, respetados y aplicados por todos los notariados miembros, se invita a todos a hacer realidad. No solo nos hace el detalle, nos lanza el reto. Es más, cuando yo lo vaya discutiendo, vamos a ir pensando si el notariado peruano los acoge por completo, y si no los acogiera por completo, porque acá entre nos, ningún notariado los acoge por completo. Y cuando vienen cambios, y cuando vienen propuestas, y cuando vienen modificaciones, es importante ver que el norte, la meta, sean estos principios. Así que cuando lo esbozan y lo publican, nosotros hacemos el resumen, nos lanzan el reto de que lo podamos ver hecho realidad en cada uno de nuestros países. Lo divide en 4: del notario de la función, de los documentos notariales, de la organización notarial y de la deontología notarial. Primero, del notario y de la función notarial. Debe ser un profesional del derecho. Ya les comentaba que la primordial diferencia con el notariado sajón es que nosotros somos profesionales del derecho. Me cuenta este amigo que en Nueva York llama a un taxi, el taxi se detiene y le dice: es que yo necesito notarizar este documento, llevemos un notario. Entonces dice: yo soy notario. Acá. Pues allí mismo sacó el sello el taxista y le puso el sello que usted cree. Y le pagaría por sentarse en el taxi, pues no sé, pero le pagó por la función del notario. Porque puede el notario hasta ser tuerto y manco, no importa, porque la única función social que tiene es la de identificar a la persona y de poner su firma y su sello detrás. Y esa es la función que rinde ese notario. No es un profesional del derecho. ¿Saben qué? Por gestión mía, no sé si se ve el héroe o el demonio, yo hice mi investigación en Nueva Orleans, y en el notario de Nueva Orleans se habla de que es de tradición francesa. Los notarios de Nueva Orleans no son profesionales, tienen unos cursitos y no tienen la escritura pública con los efectos nuestros. Así que cuando doy mi informe, se planteó ante la Asamblea de los Notariados, que es la que toma las decisiones de la Unión Internacional Mundial, y determinaron quitarle la membresía. Hoy día Nueva Orleans no es, Estados Unidos no es el miembro. British Columbia, estuve en Vancouver examinando a un notariado de tipo sajón en Canadá, pero que tenía unas características diferentes, requerían una maestría. Oye, pues quizás son profesionales del derecho, requerían unas fianzas. Oye, pues quizás están respondiendo de la responsabilidad que el notario pueda tener. Tenían una organización fuerte, todos los notarios tenían que pertenecer a esa organización. Oye, está pareciendo a lo nuestro. ¿Saben qué? No tienen escritura pública. Ellos eran lo que han hecho transacciones en Estados Unidos, eran closing agents glorificados. Así que hicimos una evaluación y se presentó al Pleno, y el Pleno dijo: no llegan al mínimo para ser miembro. Vancouver y British Columbia fue rechazado como miembro. La NACLN, National Association of Civil Law Notaries de Florida, resulta que se aprueba una ley creando notarios civiles. La ley de notarios civiles se hizo con profesores quebecois de Canadá, de Quebec. Buena ley. Tienen la escritura pública, tienen el valor probatorio y el valor ejecutorio. ¿Pero saben cuál es el problema? No tienen trabajo, porque no les dieron una competencia exclusiva a esos notarios.
Así que esa es la que le contaba, que yo iba a visitarlo periódicamente y nos contaban que no tienen una competencia porque todos los bancos requieren y todos los compradores requieren el proceso regular y no el proceso en que se utiliza a un notario de tipo civil. Lo que están usando ahora es que en algunos casos ustedes en Perú podrían decirle a un ciudadano de Florida, dice, ¿sabes qué? En vez de hacerme el de la farmacia, vete a un civil notary. Hay una página, nacon.org, National Association of Civil Notaries, que tiene el listado de 250 personas que lo han hecho, no sé por qué, lo han hecho porque no, por el orgullo de poder decir que son garantizadores de esa legalidad. En los principios nuestros debe ser nombrado por el Estado, en una función pública delegada, para conferir autenticidad a los actos y negocios jurídicos, la preconstitución de la prueba. Resulta que a mí me citaron para levantar un acta de hechos de una rotura de una tubería gigante que estaban haciendo en un proyecto. Cuando abrieron la pluma por primera vez en esta tubería que cargaba agua de un extremo de nuestra isla al otro, explotó. Y querían que un notario fuera a ver lo que había ocurrido. Y entré allí y yo describí en un acta de hechos lo que ocurrió, preconstituyendo la prueba y la cadena desde que yo llegué hasta que me fui y el funcionario que se quedó custodiando después para evitar que alguien alegara que el daño era uno diferente, preconstitución de la prueba. Quizás en muchas ocasiones no utilizamos tanto esa facultad. Yo digo a orgullo, como no tengo ningún colega mío por acá, que por eso fue que no hubo pleito, se transiguió el pleito de la reclamación de la estructura del tubo, del supertubo, como le decían allá en San Juan. Entonces, asesoramiento siendo la parte esencial, imparcialidad e independencia. La seguridad jurídica, que evita litigios, la función notarial, que es la del mediador jurídico, acceso y administración de la justicia. Ahí yo quería mencionarles que hemos hecho una serie de reuniones con la CONJIB. ¿Y qué hacemos los notarios con los ministros de justicia iberoamericanos? ¿Usted sabe qué? El notario es el acceso a la justicia en la normalidad. Y hicimos una serie de exposiciones, tuve el privilegio de participar en una que hubo en Antigua Guatemala, que todavía la distingo como una excepcional actividad, en la que en la clausura varios ministros de justicia dijeron, la verdad que yo nunca había visto al notario como el aliado para brindar seguridad jurídica al ciudadano. En adelante lo voy a estar incluyendo esa visión más frecuentemente. Entonces, tan reciente como ahora en Tenerife, un juez de la Corte Suprema nuestra, que nosotros no quedamos bajo la rama ejecutiva, quedamos bajo la judicial, o sea que es uno de los miembros de mi rama reguladora, estuvo en Tenerife y hizo una exposición sobre el notario como promotor del acceso a la justicia. Y el acceso a la justicia es la normalidad, porque cuando hay un pleito tienes que ir al tribunal, pero ya es anormal la relación. Ya es una cuestión de sanar, de remediar, no de prevenir. De los documentos notariales, ese es el máximo producto que nosotros proveemos. La formalización de los actos, fe de autorías, firmas, fecha, contenido. Quiero resaltar la número 5, que dice que en la redacción de los documentos notariales el notario debe actuar en todo momento conforme a la ley, interpreta la voluntad de las partes, adecua las exigencias legales, da fe de identidad, califica la capacidad, la legitimación de los otorgantes en relación con el acto o negocio jurídico concreto que pretenden realizar, controla la legalidad y debe asegurarse de que la voluntad de las partes, expresada en su presencia, haya sido libremente declarada. En tanto en cuanto cumplamos con ese principio, estamos libres de desaparecer. En tanto en cuanto permitamos que sea por formularios o sin la inmediación notarial, estamos poniendo nuestra profesión a riesgo. Es esa inmediación, ese contacto directo
el que nos permite ser de servicio, de utilidad para el ciudadano. Dice otra de las reglas que el notario está libre de aceptar o rechazar proyectos o minutas o introducir modificaciones con el consentimiento de las partes. Todo el notariado del Pacífico usa el concepto de la minuta, pero tiene que tener la cautela de que el último responsable, el que va a dar fe, es el notario. Emisión de copias, protocolos y copias digitales. Ojo, porque estamos ya viendo algún problema. El notario es el custodio y responsable, pero si lo coloca en la nube, cualquiera va a poder accederlo. Hay que tener las cautelas y las precauciones, porque ya estamos previendo que el notario puede perder el control en tanto en cuanto la tecnología, la velocidad no nos permita ejercer ese control. Legitimación de firma debe ser reconocido en todos los estados. Aquí, fíjense lo interesante, cuando hablábamos de que somos 88 para 89 países, que los documentos de todos los países que siguen las normas de notariado latino sean reconocidos unos en otros lados. Estamos hablando, por ejemplo, de un fortalecimiento de la apostilla, del apostil, producto del Tratado de la Haya. Hay unos grupos de trabajo que buscan brindarle una consecuencia, una efectividad diferente, mayor al documento notarial que a los documentos, que a los otros documentos que el Tratado de la Haya certifica. La Unión, en una ocasión, brindó la idea de que todos los que éramos notarios latinos le pusiéramos un sello particular, emitido todo por una entidad notarial mundial. Y comentarles Iberfides. Voy a mencionar Iberfides un poco más adelante en tecnología, pero en cuanto a Iberfides, estamos hablando de que dentro de una misma región pueda otorgarse parte de una transacción ante un notario en un país y la contraparte ante otro notario civil en otro país. Y en el momento en que ese notario del vendedor, por ejemplo, en Perú, certifica que ante sí estaba la persona que es la dueña, que era la que tenía los derechos, que la transacción es legal, y al otro lado en Puerto Rico tuviéramos a un comprador que da fe, que doy fe de su identidad, de su capacidad, de su voluntariedad y de la legalidad de la transacción. En el momento en que los dos documentos están otorgados, existe una oferta aceptada, vinculante, perfectamente válida. Y son eliminaciones de barreras en las regiones. Ese proyecto lo está promoviendo el notariado europeo y ellos tienen allá en proceso Eufides, el proyecto europeo, y Iberfides sería España y América. De la organización notarial, pues esos principios generales buscan que el Estado delimite el área que va a servir el notario, el número de notarios, la garantía de reparto equitativo en todo el territorio, la pertenencia a un solo organismo colegiado compuesto exclusivamente por notarios. Yo entiendo que ustedes en Perú cumplen sustancialmente con eso. Acceso a la función. Ahí en muchos países tenemos gran problema y les quiero traer tres en particular. Con Nicaragua, ¿saben cuántos notarios hay en Nicaragua? 18.000. Porque todos los que tengan su título de abogado llenan un formulario, lo radican en una ventanilla y les llega la certificación de que son notarios. Es una concepción incorrecta de la función notarial. Panamá, la designación de notarios por el presidente a sus amigos por el término de su incumbencia, igual que otro ministro de otro funcionario de cada gobierno. Pero eso derrota la imparcialidad, derrota la continuidad. Saben que no participan en las actividades internacionales porque eso no les genera ningún beneficio. Es como una distracción del término breve de 5 años que haya de generar ingresos por el desempeño de la función de notario. Y Bolivia, que lo quiero resaltar porque según hablamos sigue el proceso de Bolivia. Bolivia tiene un notariado débil, desorganizado,
con el apoyo de nuestro amigo Alfonso Caballé, que lo distingo y lo respeto también donde quiera que me paro, con el apoyo del notariado español y el notariado mundial, Bolivia ha hecho una reestructuración total de su notariado, ha accedido a cerca de 800 notarios por concurso, por capacidades, con nuevas competencias, inclusive asuntos de jurisdicción voluntaria y con nombramiento vitalicio. Es un ejemplo a emular. El notariado de Bolivia está hoy otra vez resurgiendo. Ya vemos las primeras ramitas de reverdecer. Y finalmente, la deontología notarial. Nosotros nos portamos bien, pero si nos están mirando nos portamos mejor, sino que lo diga el presidente del Consejo del Notariado. Porque un notario que no tenga conocimiento tiene remedio. Vamos a darle capacitación, vamos a darle talleres, prácticas, vamos a darle apoyos. Un notario que no tiene ética no tiene remedio. No puede generar ninguna confianza en su gestión. Y si la principal razón para ser del notario es la confianza y no puede inspirarse esa confianza, es imposible que sea notario. Así que ahí se vierten varias reglas: lealtad, integridad frente a los requirientes, al Estado, imparcialidad, equilibrio en la defensa. En el otro tema que se va a cubrir, estamos hablando del notario frente a la persona física, desde que nace hasta que muere y después. El notario está al lado de la persona física. Debe ser el equilibrio y defensa de quienes se encuentran en inferioridad. La elección del notario debe ser hecha por las partes y debe existir un código de reglas deontológicas y unas normas a seguir y a cumplir. ¿Y qué nos traerá el siglo XXI? Yo he resumido estos conceptos que ya hemos cubierto, y de hecho los invito a que los puedan ver impresos en 4: desjudicialización, tecnología, regionalización y deontología. Muy brevemente, los sistemas están congestionados, hay problemas presupuestarios. Nosotros podemos asumir esas funciones en asuntos de jurisdicción voluntaria. Pero mira a quién le estoy hablando. Yo sé que ustedes han ido recibiendo varios asuntos nuevos, ya van por más de 15 y ahora estamos aprendiendo de ustedes. Yo esto no lo he visto en ningún otro lugar del mundo, toda esta legislación del desalojo con intervención notarial. Muy bien, hay un problema social que impide que los dueños con legítimo derecho a su renta o al uso de su propiedad se vea privado por un incumplidor, y el notario como garantizador de los derechos, siguiendo todos los conceptos que hablamos, en el momento en que se desconecte de algunos de esos principios anteriores, mejor no lo tocamos. Pero en este caso, un notario ético, con el contacto inmediato, que siga los procedimientos, es un facilitador del acceso a la justicia. Entonces, en Puerto Rico hubo una legislación en la que se aprobaron 7 asuntos: declaratoria de heredero, carta testamentaria, testamento, hológrafo. Fíjense, yo no he hecho ninguno porque me siento mal, me siento inseguro con el hológrafo, que inclusive tenemos que realizar al estilo de una vista. Citar a las personas que vayan a mi despacho, yo tengo que evidenciar cómo las citamos. O sea, todavía yo no estoy convencido de que ese sea uno que me interese tanto. Pero a donde voy es que es una tendencia clara en muchos países el ir delegando funciones judiciales no contenciosas. En el momento en que nosotros tengamos alguna contención, tenemos que levantar un acta de cese y que la persona siga entonces su curso en la vía judicial ordinaria. Entonces, nos han dado adicionalmente el matrimonio ante notario y comentarle
que ya he realizado bodas de parejas del mismo sexo. No hubo legislación, hubo un caso federal y por la relación jurídica política nos afecta que no puede hacer un discrimen por motivo del sexo. Y el divorcio ante notario, que también estamos otorgando, se otorga ante nosotros una escritura de divorcio incluyendo menores, incluyendo niños. La tecnología, ya hemos hablado de algo de eso, desde la época de los escribas, de los tlacuilas, de los monjes, de la maquinilla y finalmente de la nube, con el espectro del blockchain y con el Notarize. Si van a notarize.com van a ver notarios de Virginia que por videoconferencia le autentican un documento. Así que puede cambiar la tecnología, cambia la forma en que se muestra o se conserva nuestra función, pero no cambia la esencia de nuestra función. La identidad y la capacidad de las partes no la va a suplir una máquina. Sigue habiendo inseguridad en tanto en cuanto no está la figura de carne y hueso del notario. El recibo de la voluntad, el asesoramiento, igualmente. La aplicación de la norma de derecho, la redacción del documento, la garantía de la legalidad, la custodia del documento. Así que, en tanto en cuanto brindamos seguridad jurídica, se da la inversión, el desarrollo y, reiterando, la paz social. Y entonces vemos que en tecnología ustedes están tomando también un paso al frente. La base centralizada de documentos notariales, un proyecto de recopilación de datos de la actividad notarial, un apoyo significativo a la lucha contra el blanqueo de capitales, una detección de los delitos con los apoyos informáticos. ¿Saben que estuve en España? España ya lleva muchos años con esto. En el Congreso que ustedes vieron ahí, celebrado en España, el ministro de Justicia dijo con orgullo 120 casos que no se hubieran detectado de no haber existido esa base centralizada de datos. Porque el notario no tenía ni siquiera que identificar hechos delictivos, informaba sus datos y luego una serie de banderas tecnológicas identificaba cuáles eran los casos que debían estarse investigando. Y se enfocaron de esa forma los esfuerzos en esos casos y produjeron 120 convicciones que no se hubieran detectado de otra forma. Así que ese es el notariado en dos funciones: el uso de la mejor tecnología moderna y en el uso de la justicia, de la implantación de la justicia en el país. El protocolo electrónico, ya mencionamos que con cuidado la apostille y la Iberfides y la regionalización, que ya eso lo hemos estado mencionando. En ejemplos que les voy meramente a mencionar, el certificado sucesorio europeo, que es un proyecto que nos gustaría traer para América. Resulta que el certificado, el notario levanta un acta declarando cuál es la ley que aplica en casos en que hay sucesiones que envuelven ciudadanos de más de un país o que tienen bienes y propiedades de más de un país. Levantado el certificado sucesorio, el que use el certificado sucesorio para todas sus transacciones está protegido en la ley. Eso aquí debíamos estudiarlo. Los proyectos de promover la circulación de instrumentos públicos y uniformidad de las leyes de la hipoteca centroamericana no ha llegado al número crítico de países para que entre en vigor, pero es que un inmueble de un país pueda ser utilizado en garantía de un crédito de otro país. Finalmente, la deontología. Énfasis en la capacitación, educación jurídica, ética y deontología. ¿Seguimos siendo relevantes en el siglo XXI? Yo creo que con esto que yo le he comentado, efectivamente sí. El notariado es una profesión de tradición, de confianza y de futuro. Las nuevas tecnologías y nuevas incumbencias nos retan. La institución del notariado ha servido bien al ciudadano y al mundo. El notario tiene mucho que aportar en la gobernanza de la tierra, en la regulación de los derechos sobre la tierra, y los principios que inspiran el notariado son apoyo importante para proveer una mejor garantía de legalidad
supervisar el desarrollo sostenible y la paz. Yo les invito a que, haciendo examen de esto que yo les he presentado, podamos hacer ya las maletas para Yakarta y irnos a discutir a profundidad esos temas y proveerle a los que vengan detrás de nosotros cuáles son la aplicación de los principios en el mundo en esos temas. Y decirle que nada más me gustaría que probaran, que tuvieran una experiencia de esa hermandad automática que se genera en nuestras actividades de la Unión Internacional del Notariado. Así que para mí ha sido un honor, un gusto estar ante ustedes. Confío verlos en San Juan de Puerto Rico muy pronto. Buenas noches. Muchas gracias al doctor Denis Martínez Colón. Estaba haciendo la ponencia internacional, principios fundamentales del notariado latino del siglo XXI. Ahora vamos a escuchar la participación del panelista, el doctor Mario Romero Valdivieso, decano del Colegio de Notarios de Lima. Bueno, en primer lugar, felicitar la participación del doctor Denis Martínez Colón, su experiencia no solamente en el tema puntual notarial, sino labor gremial internacional, la participación de tantos congresos internacionales en los que le ha tocado participar. Y quiero destacar, dentro de lo que él expuso, un hecho anecdótico que es importante que se sepa aquí en nuestro país. En el año 2012 se llevó a cabo aquí en Arequipa el Congreso Nacional y Denis estuvo presente en ese momento también, formaba parte de la Unión Internacional como vicepresidente también en esa época, venía acompañando al presidente de la Unión, el francés Jean-Paul Decaux. Su visita con el presidente de la Unión era especialmente importante porque nosotros al año siguiente organizábamos el Congreso Internacional y era un reto bastante complejo porque circunstancias que se presentaron en ese momento incluso hacían peligrar la organización de ese evento que ya está establecida su sede en Perú. Y Denis Martínez fue, si no el más importante, uno de los más importantes embajadores mundiales en favor del Perú para que se lleve a cabo ese congreso. Me consta, y le tengo que decirlo, Denis, cada vez que hay oportunidad, no me queda sino agradecerle permanentemente su intervención para que se lleve a cabo ese congreso aquí en el Perú. Hubieron algunos otros países interesados en un momento en el que había cierta incertidumbre y Denis se encargó junto con el presidente de la Unión de hacer sólida la participación y, como él lo dijo, salió muy bien el congreso y lo recordamos hasta ahora. Por eso, Denis, quiero comenzar solamente con esa parte anecdótica, pero que también tiene que ver con tu participación y tu invitación en esta oportunidad. Con respecto a lo que ha sido el tema, el primer tema, considero que hay en nuestra función, como nosotros sabemos, podemos incluso decir que hay una visión estática y una dinámica en nuestra función. Lo que Denis ha dicho respecto a los principios, estos 19 principios que albergamos todos los que conformamos este grupo de 88 países en el mundo, sí, efectivamente tiene toda esta gama de grandes seguridades que se ofrece a la sociedad. Un asesoramiento imparcial, un notario, redactor del documento, custodia y conserva el documento. Esto es efectivamente la parte tradicional y estática, pero yendo hacia lo último que decía, cuál es nuestra perspectiva y cuál es la relevancia del notariado en el siglo XXI, imagínense los años que han pasado y esta presencia se sigue
reiterando con la vigencia de los principios. Pero algo dinámico, algo que quiero resaltar, es lo que constituye nuestra función y es importante que lo tengamos muy presente, es que a pesar que hay estos esfuerzos que solamente en privilegiar el uso de las nuevas tecnologías, el adelanto de las comunicaciones, quieren hacer prevalecer solamente este aspecto tecnológico, tratando de prescindir o disminuir o restringir nuestra función, están bien equivocados. Denis ha participado mucho en los eventos del Banco Mundial, en Naciones Unidas, pero no solamente es el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, UNCITRAL, estas pautas internacionales que van haciendo recomendaciones de normas que deben, según ellos, ser incorporadas en todas las legislaciones. Ya nos tocó al Perú, ya han intentado hacerlo, y una muestra para nosotros es la nueva ley de garantías mobiliarias, la ley de sociedades anónimas simplificadas, que lo que hacen, al igual que en otros países como México, y Jorge seguramente también lo conoce muy bien en experiencia, Colombia han tenido este tipo de experiencias, pero no buenas experiencias. ¿Por qué? Porque por un lado no se confía mucho en estos mecanismos. La gente sigue intentando buscar al notario porque ve en el notario una persona de confianza, este tercero imparcial que a pesar de todo lo que ha acontecido en la historia, sigue siendo especialmente importante tener la presencia de alguien que aconseje y dé la pauta imparcial. Pero además, lo que hoy día constituye en una visión económica del derecho no es todo ahorros de costos y tiempos, sino que no se puede hablar de menores costos y menores tiempos sin seguridad. Ronald Coase, Posner, entre los internacionales, Hernando de Soto, Alfredo Bullard, entre los conocidos por nosotros, pregonan permanentemente lo que significa el análisis económico del derecho y tienen al frente a la función notarial como, para ellos, algo que constituye una traba y algo que debe de ser superado. Pero no entienden que, o lo entienden pero no lo transmiten, o no lo quieren transmitir, porque seguramente responde a su concepción. No se entiende que los indicadores económicos que pauta el Banco Mundial, por ejemplo el Doing Business, no es lo único que tiene que regular la recomendación del adelanto o el progreso económico de un país. Es cierto, y lo ha dicho Denis, el progreso de los países se da a partir de las inversiones. Efectivamente, eso no es para nosotros algo que no conozcamos. No hay comercio sin inversión, no hay inversión sin financiamiento, pero tampoco hay financiamiento sin garantía y sin seguridad. Y esta seguridad de un financiamiento debido lo damos los notarios. No podemos pensar que solamente unas cifras muy seguramente reveladoras para los que le manejan deban de impulsar el cambio en una legislación que mucho, poco o casi nada conoce. En el Perú, el intentar introducir figuras, también como lo ha dicho Denis, que son más afines a los sistemas de Common Law, no nos va a hacer ningún beneficio. El establecer la posibilidad de un emprendedor de constituir una empresa simplemente a través de su ordenador, ingresa a un formato ya predeterminado, solamente le cambia los datos y lo envía electrónicamente con firma digital al registro público para su inscripción sin tener que pasar por el notario, ahorrando tiempo y ahorrando los costos, obviamente que se presenta muy atractivo. Pero ¿qué va a significar eso en su implementación? Lo que ya significa, por ejemplo, en Colombia. Y somos países de la región muy afines. Toda la experiencia de criminalidad en Colombia prácticamente ha sido efecto espejo en nuestro país. El tema del terrorismo, el tema del narcotráfico, el tema de corrupción,
ha sido algo casi idéntico a lo que ha venido ocurriendo en nuestro país. Hoy día, cualquiera que pueda consultar lo que significa la experiencia de este famoso menores costos, menores tiempos en constituir empresas en Colombia, tiene como resultado una evasión tributaria de alrededor de los 2.000 millones de dólares. Eso lo he repetido varias veces porque es importante que se conozca. Y que se conozca, ¿por qué? Porque no podemos repetir con esa experiencia algo que va a ser lesivo para nuestro país. Eso por un lado, pero sobre todo, algo que también ha mencionado Denis, en lo que significa un nuevo reto para nuestra función, y a lo que a veces nos resulta también algo incómodo, es nuestra participación comprometida en la lucha contra el lavado de activos. La labor notarial, dentro de los principios que se regula de antaño y que están vigentes hoy, es esto que hemos mencionado, la custodia y conservación de nuestro protocolo. Si es que esto no fuera así, si no se mantuviera una matricidad, hoy día por escrito, pero también va a ser digital en algún momento. Todos estos procesos de digitalización van a venir acompañados también para la función notarial. Pero lo que es trascendente es que nuestro protocolo, nuestra información es útil para el Estado, es útil para la labor de prevención, es útil para la lucha contra el lavado de activos y contra la criminalidad. Si no fuera así, no nos llenarían de solicitudes los fiscales, la policía, los jueces, la UIF, la SUNAT, pidiéndonos todos los días, matiné, muy noche, informe sobre esta persona, 40 personas y otro tanto de personas jurídicas. ¿Por qué? Porque confían en que nosotros tenemos esa información que para ellos les resulta sumamente útil para su labor de investigación. Pero esa labor de investigación tenemos que mejorarla. Y esa mejora en la colaboración es lo que significa la alianza estratégica de la función notarial con el Estado. Si quieren introducir figuras del common law, como estas constituciones de empresas sin notario, solamente viendo una visión sesgada de menores costos, menores tiempos, están equivocados. ¿Por qué? Porque viene el problema para el Estado, viene el problema para la labor de prevención. ¿Dónde está el discurso que se ven en todas las normas, que estamos encaminados en un plan nacional de lucha contra la criminalidad, si es que quieren prescindir de la figura del notario? Y lo ha dicho la UIF, y eso seguramente ha sido el argumento más importante que ha recibido el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en este tipo de materias. La UIF dice, por cada operación que se hace ante un notario, Inteligencia Financiera recibe aproximadamente 50 datos. Si se prescinde del notario, la UIF no va a recibir un solo dato. Y no es suficiente que solamente el registro público le comunique al UIF que ha quedado constituida una empresa. ¿Por qué? Porque eso no es para nada lo que significan las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI. ¿Qué es lo que recomienda GAFI? El previo análisis, el control previo. Y esta es la labor preventiva. Este precavere que Valera Gustisolo siempre mencionó, de hace muchos años y que en este siglo XXI se mantiene, pero en una función dinámica diferente, pero también presente. Nosotros hacemos control previo porque decimos si hay una persona que está dando la cara, quién es, de dónde provienen los fondos, si es que es o no es una persona expuesta públicamente, si es que es o no una operación inusual, si es que es o no una operación sospechosa. Eso desaparece si es que se intenta hacer ejercicios legislativos sin ningún sentido. Y lo otro es que en esta labor de matricidad va a seguir siendo importante la función del notario en la medida en que los documentos privados no sean los que rijan la labor patrimonial económica del país. Ya tenemos experiencias hasta el cansancio que los documentos privados no ofrecen seguridad. Será tal vez lo que ocurra con mucha frecuencia y mejor resultado en el sistema de common law. Por eso que el notario, como lo dijo
Denis, el notary public lo único que hace es certificar firmas y alguna otra. ¿Por qué? Porque no lo necesita. Porque la autoridad que regula cualquier situación de fraude funciona de manera diferente. Lamentablemente, y eso es una cuestión que de repente no lo entienden nuestros visitantes internacionales, pero nosotros sí lo conocemos como Azángaro Fútbol Club. Azángaro es una calle que está en el centro de Lima, que es una fábrica de falsificación. Está al frente del Poder Judicial, a muy pocas cuadras del Ministerio Público y también de la Comisaría de Cotabambas, que es una de las mejores implementadas. Y sin embargo, funciona a vista y paciencia de estas autoridades. Hacemos los esfuerzos, todos los comprometidos, la policía, claro que sí, nos ha acompañado la policía en operativos. El Ministerio Público también los detiene, pero al día siguiente, por una falla legislativa, están nuevamente en la calle. Esa es nuestra realidad. Si no, tampoco existiría este tema de fraude inmobiliario cuando tuvimos la gran oportunidad de dar un salto geométrico con el boom inmobiliario. ¿Por qué no fue posible? Por los fraudes. Y así intentan estos pensamientos economistas simplemente de tratar de denostar la función notarial, acusándola de ser una traba, de ser oneroso, cuando es todo lo contrario. Lo ha dicho Denis puntualmente y eso es así, con esto concluyo para que no me miren mal. La función notarial es relevante, pero es relevante porque se encuentra en este momento amoldado a la modernidad. No es cierto que nos hemos quedado. Tenemos hoy día una gestión importante a partir del Colegio de Lima y de nuestra nueva Junta Directiva y a través de todos los decanos a nivel nacional. Hemos hecho un compromiso con cronograma para incorporarnos a lo que es el avance tecnológico. Ayer, justamente a través de esta situación que ya lo conocen las autoridades, he tenido la oportunidad de asistir a un evento sumamente importante del real estate de inmuebles, donde han estado las principales autoridades y los notarios ya estamos involucrados. Este es el reto del siglo XXI, efectivamente. Tenemos que estar comprometidos con lo que finalmente Denis también mencionó. Esta base centralizada es el paso cualitativo para dar realmente una respuesta concreta a lo que significa el notariado, a lo que significa el compromiso de nosotros en la lucha contra el blanqueo de capitales, en lo que significa el valor de nuestra función. También le pongo el sello final de Denis con deontología. Porque todo lo que he dicho, todo lo que ha dicho Denis, no tiene ningún sustento si es que no ejercemos la función en forma de vida. Y él lo mencionó, solamente quiero terminar con estas palabras que tanto, repito y discúlpenme, pero es nuestra Biblia. Juan Bayet de Utisoy, refiriéndose al notario. Si le faltara la ciencia, el notariado podría funcionar más o menos imperfectamente, pero sin moral, sin su buena fe, no sería posible su función. Esto es el lema que tiene que ser nuestra cabecera. Podemos hacer frente a todos estos avatares del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de un Citral, por supuesto que sí, y lo estamos haciendo, pero tenemos que dar muestras que lo hacemos en forma de vida. No nos enojemos, sí que tenemos supervisión del Consejo Notariado. Tenemos nosotros que hacerlo antes del Consejo Notariado. Nos corresponde a los colegios hacer la labor de supervisión en forma oportuna. Hagámoslo. No dejemos espacios. Si dejamos los espacios, es que ahí es que pueden haber estas situaciones que tienen que ser cubiertas. Demos ejemplo que somos notarios, como dice efectivamente nuestro juramento, de buena fe. Muchas gracias.